Muy buenos días, amada familia de la fe, un abrazo. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Dios ha puesto en el corazón una palabra justo para este tiempo. Estamos en un momento crítico, sabemos que cada vez no solamente es la situación que estamos viviendo, sino también la prolongación de ese estado, de estas condiciones. Y en la palabra hay un momento en la historia del pueblo de Israel donde el pueblo de Israel se encontraba precisamente en un momento crítico. Y eso está en el libro de Isaías. Quiero pedirte que me acompañes. Hoy voy a hablar acerca de el Dios de toda consolación. Nuestro Dios es un Dios de consuelo, es un Dios que nos fortalece, es un Dios que nuestro Dios es consciente, está pendiente, es conocedor de nuestra condición, de nuestra situación, y quizás en ese momento muchos están pasando por momentos difíciles y a veces se siente, bueno, Dios, ¿tú dónde estás? Hoy quiero hablarte precisamente de ese Dios de toda consolación. Y el texto que voy a usar está en el libro de Isaías, capítulo 40. Isaías viene, todo el capítulo, todos los anteriores capítulos, los 39 capítulos vienen, el profeta viene hablándole al pueblo de Israel en cada uno de los capítulos de juicio, amonestación, de un tiempo como de advertencia para que se conviertan por la prevaricación, por el pecado de Israel. Pero en cada uno de los capítulos ha estado amonestándonos. Y en ese momento, en este capítulo 40, y por eso quiero compartirlo, hay un cambio en el tono del profeta. Hay un cambio en el escenario. Imagínate 39 capítulos donde el pueblo está oyendo al profeta todo el tiempo hablándole lo que va a venir, hablándoles del juicio, hablándoles de la persecución, hablándoles de la cautividad. Por ejemplo, del capítulo 1 al 35 son unos capítulos proféticos y el contenido y el tema mayor es sobre la condenación. Está hablando de Israel sobre la condenación. Luego el 36 al 39 son unos capítulos que se le conocen como históricos, porque allí está hablándole más que todo de la confiscación, es decir, de ese tiempo de cautiverio, de cómo va a ser asolado Israel, cómo Jerusalén va a ser asolado, cómo va a ser exiliado su pueblo. Pero en el 40 encontramos un cambio, encontramos un rompimiento, y eso es lo que veo y lo que encuentro en este pasaje para nosotros, la situación mundial, la situación familiar, la situación de nuestra nación. Y en este capítulo 40 al 66, el resto de todo el libro de Isaías, hay un cambio hacia, ya son, podemos decir, son capítulos mesiánicos y están enfocados hacia una consolación. El Dios de todo consejo, de todo consuelo, de toda fortaleza. Así que aquí entonces quiero pedirte que entremos, a medida que vamos leyéndolo, vamos encontrando una palabra de Dios para ti y para mí en nuestra condición, en nuestra situación, de lo que estamos viviendo. Y aún en este tiempo que Dios nos ha estado llamando, no solo a nuestra misión, con todo lo que hemos estado en el ayuno de corazón, en toda esa capacitación que tuvimos, que fue espectacular, de intercesores proféticos, y todo ese tiempo que hemos estado hablando y trabajando, es un tiempo en que creo que vienen nuevos tiempos para la nación. Dios ha estado despertando también e inspirando a la iglesia de Jesucristo en la nación para orar, para interceder, para levantar centinelas, para levantar guardas de oración para nuestra nación. Entonces aquí el Señor dice, y versículo 1, mira lo que dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. El tema en este capítulo 40 es eso, el consuelo. El consuelo. Y esa palabra consolar significa confortar en tiempos de dolor o en tiempos de dificultad. Cuando el profeta le estaba hablando al pueblo de Israel, esa palabra como tal
El profeta le estaba hablando a un pueblo que estaba en aflicción, ya había empezado cautiverio, ya ellos estaban, acaban de terminar una guerra, pero estaban siendo invadidos también por Babilonia. Entonces empieza un tiempo fuerte. Ahora, este tiempo de consuelo, el Señor dice, la raíz, una de las raíces es acerca de lo que tiene que ver con el arrepentimiento, con tener un dolor, pero de ese dolor realmente poderse levantar. Dios les está hablando a ellos ánimo, inspiración, es un sentirse a moverse en compasión y a levantarse. Vemos aquí el corazón de Dios. Mira lo que dice el versículo 2. Dice, hablad al corazón de Jerusalén. Hablarle al corazón, no solamente a la mente, hablarle al corazón. Y yo creo que para la iglesia hoy necesitamos hablarle al corazón de Colombia, hablarle al corazón de las personas. Este es un momento en que, así como se encontraba Israel en ese momento, con desesperanza, todo lo que habían oído, todo lo que estaba pasando, había una tristeza en el ambiente, había un momento de congoja, de dolor, y por eso aquí hay un rompimiento, un cambio. Y yo creo que Colombia necesita que nosotros como iglesia nos levantemos a hablar como Dios nos ha hablado en la palabra. Y en ese capítulo 40 encontramos ese mensaje que Colombia necesita hoy, que una nación en aflicción necesita escuchar. Y dice, habla al corazón de Jerusalén. Decirle a voces que su tiempo es ya cumplido. Entonces lo primero es un consuelo. Ahora, ¿qué contiene el consuelo? Porque el consuelo contiene algo de esperanza, contiene ánimo. ¿Y qué contiene? Lo que dice, lo que vemos aquí. Yo creo que podamos escuchar ese corazón palpitante de Dios, donde el Señor le está diciendo a Israel, ya, viene nuevo tiempo. Y hoy profetizamos y declaramos sobre Colombia un nuevo tiempo. Al oír las noticias, al oír todo lo que vemos alrededor del mundo, de los movimientos, cada cosa, todo tiene que ver como con noticias cada vez nefastas, que las estadísticas, todo eso, necesitamos estar enterados, pero necesitamos como iglesia levantarnos a afectar este estado y por eso necesitamos hacerlo. Entonces, ¿qué contiene precisamente ese mensaje que tenemos que dar? Lo primero que vemos es que el Señor le dice, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. O sea, el Señor está decretando, hay un hasta aquí. Esto se detiene ahora. Y yo te quiero que te unas conmigo, te pido que te unas conmigo a declarar un parar, un hasta qué. El tiempo es ya cumplido, poner un fin a esta condición de desesperanza en nuestra nación y declarar en el nombre de Jesús, no de la ciencia, Dios usará la ciencia, Dios está usando todos estos científicos que están buscando la cura, que están buscando la vacuna. Sabemos que ya se han dado por allí varias noticias, pero viene de parte de Dios, viene de parte de nuestro Dios. Y decir, ponerle fin y decir hasta aquí. Dice, ¿qué tenemos que decirle hoy? Que el tiempo es ya cumplido, y profetizamos y declaramos que esta pandemia se detiene, que en el nombre de Jesús toda esta condición de oscuridad, toda esta condición de temor, ese espíritu de muerte es atado en el nombre de Jesús. Vamos en contra con el cuerpo de Cristo nacional, de la ciudad, de la nación, y aún en las vigilias y toda la intercesión que Dios está haciendo. A propósito, esta noche tenemos una vigilia a nivel nacional. El cuerpo de Cristo, el liderazgo, los apóstoles, los profetas, los pastores, la iglesia nacional se une esta noche. A través de todos los medios estaremos unidos intercediendo. Así que lo primero que necesitamos decirle al pueblo es detenerlos. Así como dice la palabra en primera de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido.
porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Este consuelo, lo primero, es poder decir, el tiempo no es eterno, porque hoy en día una de las cosas que ha causado tanta zozobra ha sido esto de decir, bueno, ya vamos a entrar en el pico y viene otro pico y bueno, estamos con picos y picos y picos, pero realmente la cosa cada vez se aumenta y cada vez va más. Pero hoy, porque es que lo que sucede en lo natural es un efecto de lo espiritual. Y como iglesia Dios nos ha dado la autoridad para poder decretar. Y eso es un decreto que el Señor le dice, el tiempo ya cumplido. Lo segundo, dice que su pecado es perdonado. ¿Qué más consuelo y ánimo y gozo saber? Mire, yo creo que una de las cosas que ha pasado en esta pandemia es que también nos ha servido para evaluarnos, para examinarnos a nosotros mismos, para poder ver, así seamos creyentes, poder ver delante de Dios nuestra condición, nuestro corazón, nuestra vida, cómo estamos nosotros, cómo estamos viviendo. Y Israel era consciente que ese pecado que había llegado sobre el pueblo y todo ese cautiverio y todo lo que estaba pasando era un efecto, era realmente una consecuencia de su pecado, era consciente de su pecado. Y en medio de eso, el Señor viene y le ofrece que su pecado es perdonado. Se detiene el tiempo y creemos, como dice la palabra del Señor, que a medida que el corazón del hombre regresa a Dios, nos arrepentimos, que Dios nos ha estado llamando, desde que comenzó todo ese tiempo, Dios nos ha estado llamando a arrepentimiento, ese ayuno de corazón, esa intercesión. Y cuando el corazón del hombre se vierte a Dios, se abre a Dios, se quebranta, se humilla, reconocemos nuestra condición, reconocemos la sangre derramada en nuestra nación. Esta semana aquí en Cali oímos todos de todo lo que sucedió con estos jóvenes masacrados, tantas muertes, asesinatos, violaciones, asesinato de niños, tanta cosa. Y por eso el país está en arrepentimiento, en quebrantamiento, diciéndole al Señor, perdónanos, reconocemos. Y cuando llega al corazón del hombre esa convicción de pecado y esa actitud de arrepentimiento, esa decisión de arrepentirnos y apartarnos de nuestros pecados, inmediatamente viene sanidad, restauración sobre nuestra nación. No solamente el Señor le dice que Él nos perdona, sino que mira lo que Él dice, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos tus pecados. ¿Cómo así que doble ha recibido a causa de los pecados de parte de Dios? Y había algo en el pueblo de Israel, algo que se le llamaba precisamente ese doble pecado, y es que cuando había una hipoteca, se había entrado en una deuda de hipoteca en una casa, el acreedor traía una carta, era una base legal, un escrito en papel, y lo ponía en un dintel de la puerta de aquella persona que tenía en hipoteca la casa, es decir, del que vivía ahí, para que todos los vecinos y todo el mundo se enterara que él debía su casa, que todavía estaba en hipoteca, y lo pegaba allí en ese dintel. Y otra parte de eso lo tenía el acreedor, el que había prestado el dinero. Y precisamente esta parte aquí, donde dice que doble ha recibido de la mano de Jehová por tus pecados, es cuando ya se pagaba esa hipoteca, entonces ese acreedor traía lo que él tenía guardado, también esa copia de esa base legal, de ese escrito, y lo ponía a un lado diciendo la deuda ha sido cancelada. A eso se le conocía precisamente con esto. Doble ha recibido por lo que había hecho. Y una de las cosas de lo que aún está hablando aquí, recuerden que este es un pasaje mesiánico, está hablando de la obra de Jesús en la cruz, que Él pagó por nuestros pecados y Él llevó sobre su cuerpo absolutamente toda la iniquidad. Dios lo puso a Él como propiciación por nuestros pecados. Luego, ¿qué nos dice? Voz que clama en el desierto. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová. Aquí en este capítulo nos está hablando de la obra de Jesús, de la obra del Mesías,
por nuestros pecados. Pero no solamente se queda hablando de la primera venida de Jesús, sino que también habla, aquí nos está hablando proféticamente, nos está hablando escatológicamente de el retorno de Jesús como pastor, como rey sobre todo. Aquí encontramos un llamado a preparar el corazón, así como lo hizo Juan, el profeta Juan, que lo encontramos cuántas veces en el Nuevo Testamento llamando. Encontramos ese ministerio de un llamado al arrepentimiento, a preparar el camino del Señor. Ese fue el ministerio de Juan, preparar. Y ese es el ministerio de la iglesia hoy. Recuerda, a veces la iglesia se ha quedado solo con la primera venida de Jesús, anunciando que Él murió por nuestros pecados. Pero no le hablamos al pueblo que Él vuelve pronto, de preparar el camino del regreso del Señor. La iglesia necesita hablar, como lo hizo la iglesia neotestamentaria. Esta iglesia del Nuevo Testamento, la predicación de ellos no comenzaba inclusive con la encarnación, porque pues la gente no creía en el encarnado y ellos cómo iban a aceptar la encarnación, que era lo que ellos empezaban, el mensaje de la iglesia neotestamentaria. Ellos empezaban hablando de la muerte, de la resurrección de Jesús y de su regreso. Y aquí podemos decir que viene un mensaje que tenemos que traer al pueblo. Yo creo que nunca como hoy, nunca antes en la historia, por lo menos de nuestra generación y de las generaciones y de las generaciones recientes, nunca hemos vivido un momento como el de hoy, que se vive como podemos decir, un ambiente de muerte, de temor. Cada vez todo esto de la pandemia, del virus, cada vez es como que se acercara más. Antes estaban por allá las noticias, estaba por allá en los países lejanos, en otros continentes. Hablamos de Wuhan, hablamos de la China, luego que España, pero poco a poco como que la cosa se fue acercando. Luego en el país empezamos a ver las estadísticas, que aquí, que un brote acá, y poco a poco, pero hoy en día ya estamos escuchando más cerca de las casas nuestras, compañeros, gente aún de iglesias, cercanos nuestros, familiares, amigos, vecinos. Y cuando uno empieza a ver esto, hay mucha gente que con toda esta situación que se ha dado, algunos dicen, ay, eso es un cuento. Pues la realidad es que hay muertes, hay estadísticas, hay dolor, hay pérdidas, hay familias, unas más que otras, que han sido afectadas. Y por eso el Señor y yo creo que Dios está preparando también el corazón de nuestra nación, de nuestro país, para poder saber que nosotros debemos estar preparados para ese tiempo. O sea, ahora que todos lógicamente confiamos y esperamos que vivamos una vida longeva, que tengamos muchos años. Pero la invitación siempre de la palabra ha sido vivir cada día. El pastor Randy lo decía muchas veces, yo tengo mi maleta empacada, yo vivo al día, cada día de mi vida, estoy listo. Por eso cuando él partió estaba listo para llegar a la presencia. Y tenemos que vivir de esa manera. Esa es la invitación, preparad camino al Señor. ¿Y cómo se prepara? Mira lo que dice, enderezad calzada en la soledad. Entonces una invitación a que cada uno de nosotros podamos, lo que Dios nos ha estado llamando, lo que el apóstol Marcela recibió del Señor también, de ese llamado al ayuno de corazón. ¿Qué es el ayuno de corazón? Aquí está descrito. Es preparar el camino de retorno, del regreso. Maranata, Jesús regresa, nuestro Dios regresa pronto. Es preparar el camino. Y aquí está hablando cuando un rey viene de visita o retorna, regresa, se le allanaba, se le preparaba que el camino estuviera recto. Si había mucha pedredumbre, limpiarlo, organizarlo. Eso es lo que está diciendo. Preparemos el camino del Señor. Preparar el camino. ¿Cómo se hace? Aquí nos está diciendo, preparemos el camino. ¿Cómo? Dice que enderezad calzada
en la soledad a nuestro Dios. Lo que estamos viviendo en lo más interno, en lo más íntimo, en lo más privado. Cada uno de nosotros debemos estar viviendo a la luz del Señor. Hace poco tuve una situación muy delicada, un dolor de cabeza fuerte que nunca había vivido. Y llegó un momento, aún en ese momento de experiencia, yo decía, aún para mí fue como, bueno, Señor, ¿y qué pasa si el Señor me llama hoy? ¿Cómo estoy? Y yo creo que hoy en día, cuando una persona está recibiendo una noticia de COVID, de todo esto, yo creo que es un momento de impacto que vivimos donde nos encontramos y decimos, Señor, ¿cómo está mi condición delante del Señor? Lógicamente la muerte no es la razón para uno cambiar, es el amor de Dios, es la gloria del Señor. Pero todos necesitamos entender que debemos enderezar esa calzada en la soledad, eso que ha estado en lo oculto. Aquí no está hablando de integridad, también nos dice enderezar calzada en medio de la soledad a nuestro Dios, lo privado, lo personal. Hay que enderezar todo lo que esté torcido en nuestra vida. Dice, todo valle sea alzado. Todas aquellas cosas donde nos sentimos también abajo, deprimidos, o nos sentimos que no podemos, el Señor está diciendo, levántate. Ese es un llamado también para levantar lo que se ha humillado, quebrantado. Dice, todo valle sea alzado y bájese todo monte. Todo aquello donde nos sentimos autosuficientes, donde nos sentimos que tal vez somos más que otros, nos sentimos justificados más que otros. Dice, debemos vivir y caminar en humildad, en sencillez delante de Dios. Dios no hace acepción de personas. Para Dios no hay estratos, no hay diferencia entre uno y otro. Para Dios todos somos iguales. Así que Él nos dice que debemos vernos con amor. Podemos darle a cada persona dignidad, valor. Debemos ver a cada uno como Dios los ve, y ese es el llamado que hace acá. Dice, todo valle sea alzado, bájese todo monte y todo collado. Aquellas cosas que están altas, aquellas cosas que de pronto nos hacen sentir seguridad. Yo creo que hoy el mundo entero nos hemos dado cuenta que las cosas que el mundo valora realmente no es lo más importante. La conclusión de todo el mundo. Hace poco estaba oyendo a Rafa Nadal precisamente, y le estaban preguntando acerca de todos sus compromisos y qué ha hecho en ese tiempo. O sea, enseñado a estar viajando de un país a otro y estar compitiendo y en los medios y esto. Y él decía, bueno, yo empecé que tenía aquí en Miami una cosa, que tenía otro, y empezaron todo a cancelarse, y de un momento a otro me encontré en mi propia casa, sentado, desayunando con mis hijas, decía él, con mi familia, comiendo, ayudando en las tareas. Y él dijo, wow, hacía como 13 años no vivía yo esto, de estar en casa con mi familia. Y él mismo decía, yo no sé qué va a pasar cuando terminemos este tiempo de pandemia, pero sí sé algo, que realmente tengo que repriorizar, tengo que hacer ajustes, que tengo que hacer cambios y volver a tener unos valores bien estructurados. Y creo que todo este tiempo nos llama también a eso. Enderecemos lo torcido, evaluemos nuestro caminar, miremos lo que ha estado pasando a nuestro alrededor. Y dice, lo torcido se enderece, lo áspero se allana. Aquí está hablando de carácter también. La aspereza, las relaciones. Hay relaciones muy ásperas, muy fuertes en nuestra vida. Todo este tiempo nos ayuda hacia eso. Es un tiempo de estar delante del Señor. Es un tiempo de allanar el tiempo del regreso del Señor. Es un tiempo de preparación. Estamos en un tiempo de preparación. El Señor nos ha traído, usando todo esto, nos ha traído a un parar, a un hacer un alto en nuestra vida. Y poder disfrutar y valorar lo que tú y yo tenemos, esa familia preciosa, esa esposa, ese esposo. Poder valorar los hijos, el lugar donde estemos, poder darle gracias a Dios hacia eso. Y después de allanar, y después de prepararnos, y después de quebrantarnos, y después de ese ayuno de corazón, mira lo que dice más adelante en el versículo 5. ¿Qué hace todo esto de preparación? Mira la consecuencia y mira la razón. Dice,
Y la consecuencia, se manifestará la gloria de Jehová. Se manifestará la gloria de Jehová. Habrá una manifestación poderosa de su amor, de su compasión. Al estar en la presencia de Él, más y más seremos nosotros, tendremos ese resplandor de esa gloria. Se va a manifestar, se va a mostrar. Tú y yo queremos la manifestación del Señor en nuestra propia vida, en nuestro propio carácter, la manifestación en nuestro hogar, en nuestras relaciones familiares. La consecuencia de escuchar ese consuelo, como lo hemos dicho, quiero retomar. Recuerda el mensaje de consuelo. Dios nos habla al corazón y nos dice: el tiempo se cumplió, tu pecado es perdonado. ¿Qué más consuelo que esto? Doblemente perdonado, el Señor ha pagado por eso. Y luego nos trae una preparación en el corazón, nos trae a enderezar las calzadas, a realmente poder preparar ese camino del Señor como debe ser, a bajar todo monte, todo collado, a levantar lo que de pronto nos hace sentir que no somos nada, levantar todo eso, a bajar todo esto, que lo áspero se allane. Y luego viene una consecuencia. Y mira lo que el Señor está prometiendo a Israel, lo que nos promete a cada uno de nosotros. Si aprovechamos este tiempo que tenemos, esta oportunidad tan grande que nunca en otro momento no lo podremos tener, de estar como familia y aún a nivel individual allí delante de su presencia, se manifestará la gloria, ese resplandor de Jehová. Y toda carne juntamente le verá. Veremos esa manifestación gloriosa, todos lo va a ver, toda carne va a ser evidente. Es una certeza que nos asegura el Señor, que una vez entremos en ese proceso que hemos estado caminando, habrá una gloria, habrá un resplandor, habrá una evidencia. Se manifestará la gloria del Señor, el amor, el resplandor. Se manifestará toda esa gloria de Él. Y luego nos dice: voz que decía, da voces. El Señor le estaba diciendo al pueblo de Israel, a través del profeta le estaba diciendo: da voces. Y el profeta le pregunta: ¿y qué tengo que responder? ¿Qué tengo que decir? ¿Qué tengo que decir a voces? El Señor está hablando hoy en día a la iglesia, a la comunidad de fe, a la familia de la fe. Dios nos está diciendo: da voces. Es tiempo de no callar. Aunque estemos en este encerramiento, aunque estemos en este confinamiento voluntario, o como lo están llamando ahora, inteligente, donde cada uno en el autocuidado, en todo ese cuidado de bioseguridad, de protegernos, de proteger a otros, eso no significa que nuestra voz debe estar en silencio. Eso no significa que tenemos que esperar a que termine todo esto para predicar. No, al contrario. Este es un mejor tiempo de alzar las voces. Cuanto más hoy con los medios de comunicación. Este profeta estaba hablando y ellos, la única manera en ese entonces de hablar era proclamarlo en la montaña. Se subían en lugares para hablarle al pueblo, en las plazas públicas. Pero hoy tenemos tanto para proclamar el amor y el poder de Dios, la maravilla y el consuelo de nuestro Dios. Da voces a través de las redes. En vez de estar solo viendo series y cosas y estar escribiendo: estoy aquí, voy para el baño, voy a salir, me compré esto. Mira, poder declarar y proclamar lo que Dios está haciendo, cómo Dios ha perdonado, poder traer a los medios de comunicación, a las redes sociales. Como iglesia tenemos una gran oportunidad, como nunca antes, en esta virtualidad y en estas reuniones que hemos tenido virtuales, como nunca antes se ha proclamado el nombre del Señor. Yo te pido que no te calles tú en tus redes, tu correo, toda esa virtualidad, úsala para levantar tu voz. ¿Y cuál es el mensaje que el Señor nos dice que debemos proclamar? ¿Y qué mensaje tenemos hoy para Colombia? ¿Qué mensaje tenemos como iglesia? Mira cuál es el mensaje, y eso es bien claro: que toda carne es hierba. ¿Qué significa eso? Mire, la vida misma, nuestra humanidad, lo que nosotros tenemos, todo lo que vemos, nos hemos dado cuenta, es hierba. Mira hoy en día los gobiernos, la misma ciencia, todo detenido
por más poderosos, están en este momento impotentes frente a lo que está sucediendo. Vemos que la vida ha estado girando y ha estado cambiando, ha vuelto como a un punto donde todo el mundo reconocemos que realmente por más ejército, por más economía, por más gobierno, por más poder económico, por más capacidad, por más de lo que sea, toda carne es hierba. ¿Qué nos está hablando acá? Nos está hablando acerca de precisamente la vanidad de la vida, podemos decir la sensibilidad, la vulnerabilidad. Dice, y toda su gloria como flor del campo. Aquí está hablándole a Jerusalén, el pueblo de Israel, cuando florecía las flores y todo ese campo hermoso. No sé si has visto las fotos, reverdeciendo, flores hermosísimas, pero una vez pasaba ese tiempo de florecimiento, ese tiempo de dar ese fruto de esas plantas, luego pasaba el sol y las quemaba y pasaba todo ese tiempo, y resulta que eso es lo que está diciendo aquí el profeta. Esa gloria realmente es como la flor del campo, que es hoy y mañana no existe. Hoy nos damos cuenta de eso. Mire, este COVID, esta situación toca a todos. Aquí no importa si es blanco o negro, si es niño, joven o adulto, si es rico o pobre, no importa religión. ¿Qué es lo que nos muestra? Que realmente la vida es vana, la vida es algo que pasajero, y nos dice, la hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Mire, la vida va pasando, es un soplo, es un viento. Y luego nos dice, ciertamente como hierba es el pueblo. ¡Wow! ¡Qué tremendo lo que estamos viendo hoy en día! Todos nos damos cuenta que realmente la carne es hierba, que la gloria pasa. Y luego dice, sécase la hierba, marchítase la flor, más. Y esa es la palabra del consuelo para Israel, más. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Ese es un tiempo de predicar la palabra y de tener la palabra, de atesorar la palabra. El ánimo viene juntamente con la palabra, la vida viene juntamente con la palabra. Por eso dice, todo pasa, como Jesús lo dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Cuántos buscaron decir, quitemos, exterminemos la Biblia? Quemaron Biblias, mataron, asesinaron a esos padres de la iglesia que proclamaban la palabra. Tanta persecución contra la Biblia, y la palabra del Señor permanece para siempre. Luego nos dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Yo soy la anunciadora de Sión. La iglesia somos anunciadoras. Somos nosotros las trompetas, somos los canales. Nosotros somos esos parlantes, anunciamos. Levanta fuerte tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala. Mira que es el Señor diciéndole al pueblo, anuncia. Recuerda que el pueblo estaba en tristeza, en angustia, como lo está hoy en día las naciones, como está hoy nuestra familia, nuestra ciudad, nuestra nación. Y creo que el Señor le está diciendo a Israel, deja el luto, deja el dolor, ten presente que toda esta vida es pasajera, ten presente que lo que permanece es lo que Dios ha dicho, así que levántate a anunciar, levántate, no temas. Y yo te pido hoy en día, si tú has estado en tristeza, has estado en tribulación, ese es un tiempo de levantarte, de poner los ojos en el Señor, de aferrarte a su palabra, de aferrarte para ver la gloria de Él. No temas ya las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. ¿Estás dispuesto a ver la intervención gloriosa de Dios sobre nuestra nación, sobre tu casa, sobre tus vecinos, sobre tu familia? He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. Aquí está hablando de ese retorno del Señor, pero está diciendo, empieza a ver y a declarar esto. Dice, he aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Él viene con recompensa.
Él viene con retribución. Aquí tenemos que tener presente que la iglesia, que el Señor nos habla acerca de levantarnos de nuestra debilidad, de levantarnos y tomar fortaleza, que nos aseguremos la palabra del Señor. Ese es nuestro legado firme y seguro, en nuestro refugio. Debemos levantarnos y levantar esa espada, descansar y apoyarnos en Él. Y por eso este mensaje para el mundo es ese, que hay una fragilidad, que realmente todo pasa, que nada permanece, que lo único que permanece para siempre es la palabra del Señor, sus promesas, lo que Él ha decretado, lo que Él ha hablado. Dicen que el emperador romano Diocleciano, él ordenó para el año 303, él ordenó que cada copia de la escritura dentro del imperio romano fuera quemada. Él quiso raer y quitar todo eso. 25 años más tarde, el emperador romano Constantino comisionó a un estudioso, al llamado Eusebio, para preparar 50 copias de la Biblia y llevarlo a todo su gobierno. Así vemos que el Señor levanta. Ahora, ¿cómo termina este pasaje y el llamado que el Señor nos hace? Luego dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos. Mire lo que nos está hablando acerca de ver a Dios, al Señor como nuestro pastor. ¿Te acuerdas del Salmo 23? Jehová mi pastor, nada nos faltará. Poder verlo a Él. Dice, como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos. Mira esa visión de nuestro Dios. La imagen del Nuevo Testamento del gran pastor, poniendo aquí en los brazos fuertes a la oveja. Aquí nos estamos viendo a un pastor que lo acerca al corazón, que abraza en el seno, lo pone en el seno, pastoreará suavemente a las recién paridas. Ese es el tiempo de mostrarle al mundo, de hablar, de mostrar el corazón pastoral, esa ternura, ese Dios compasivo, de todo consuelo, de toda misericordia. Y luego la siguiente parte nos habla de que podamos ver el poder de Dios, la fortaleza del Señor, quién es Él, quién le enseñó. Él es el majestuoso, poderoso. Y quiero que terminemos mirando el versículo, del versículo 27. ¿Por qué dice Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios paso mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado, recibe fuerzas, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vamos a cerrar ese tiempo y quiero declarar sobre tu corazón hoy que es un tiempo de levantarte, de saber que los jóvenes aún se pueden cansar, los mayores pueden sentir como que ya no hay más que hacer. Pero el Señor dice, no importa la edad, si tu pastor está contigo, si tú has puesto en Él los ojos, el Señor nos levanta. Él es Dios fuerte, poderoso y valiente. Correremos, no nos fatigaremos, no nos vamos a fatigar, vamos a levantarnos en el poder de Él, declarando que veremos su gloria. Amado Padre, gracias por este tiempo. Quiero pedirte que ores conmigo, hagamos esta declaración. Amado Señor, hoy reconozco la fragilidad de la vida. Reconozco que toda carne es como hierba. Reconozco, Señor amado, que nada permanece para siempre. Te doy gracias por tu consuelo. Gracias por consolar, por fortalecer. Gracias, amado Dios, por tu cuidado. Amado pastor de pastores, por apacentar mi corazón, apacentar mi familia. Gracias, amado Dios, porque nuestro tiempo se detiene. Declaramos sanidad. Padre, gracias por la salud
de la familia. Gracias por levantar a aquel que está en este momento en una cama. Hoy declaremos juntos en el nombre de Jesús sobre Mariela Mapayo, sobre todos aquellos que están padeciendo, sobre Diego Espina, sobre los que tú conozcas, en donde esté, declaremos vida, declaramos hoy salud, declaramos en el nombre de Jesús que veremos tu gloria, que resplandecerá tu gloria, que te manifestarás hoy en Colombia, en nuestra nación, en nuestra familia, en nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús por ser nuestro pastor y porque en ti cobramos fuerzas, porque en ti nos levantamos para correr y aún sobre nuestras alturas, nuestras circunstancias, declaramos que veremos tu gloria en el país, declaramos la vida y declaramos que en el nombre de Jesús se detiene esta pandemia y que veremos tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amado pueblo del Señor, familia de la fe, un abrazo, bendiciones. Recuerda, no podemos quedarnos callados, como dice nuestro presentador, anuncie las maravillas del Señor sobre nuestra nación. En el nombre de Jesús. Bendiciones.